Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal y a un nuevo capítulo que vamos a hablar hoy del origen del bien y del mal. Creo que es muy interesante y espero que podáis sacar vuestras propias conclusiones de este vídeo y si os gusta, pues por supuesto compartirlo, difundirlo y ayudarme si podéis darle un like, porque eso es importante para la difusión del vídeo y para que pueda llegar a mucha gente, les guste o tengan sus propias experiencias o incluso les ayude en su propia vida. Bueno, pues vamos a empezar hablando, como digo, del concepto del bien y del mal. ¿No os habéis preguntado nunca si realmente nacemos con ello, si nos lo impone la sociedad, si lo que creemos bien o mal es correcto o no? Bueno, yo diría que el concepto de bien o el mal no es algo fijo ni universal, sino que surge de la necesidad humana de organizarse en sociedad y de establecer normas que permitan la convivencia. Estas nociones no están inscritas en el universo, creo, sino que son construcciones humanas influenciadas por la cultura, la biología y el contexto histórico. Hablando de sus orígenes biológicos, creo que los seres humanos como especie social han evolucionado para cooperar y esta cooperación fue clave para sobrevivir en un entorno lleno de esperanzas. Pero a la vez ligado con muchas amenazas. Entonces, por ejemplo, si hablamos en referente a la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otro es una herramienta biológica. Si alguien sufría, otros podían ayudar para preservar al grupo. Es un ejemplo. En la reciprocidad, que sería otra forma de entenderlo, los actos que beneficiaban al grupo eran recompensados, mientras que los perjudiciales eran castigados o rechazados. Entonces, pues este instinto biológico daría pie o dio pie a las primeras formas de lo que llamamos bien, entendiendo como cooperación y cuidado, y mal como daño, egoísmo y extremos. ¿Qué influencia cultural tuvo o tendría? Conforme las sociedades se hicieron más complejas, también lo hicieron las ideas del bien y del mal. En cada comunidad se desarrollaron códigos éticos o leyes que definían lo aceptables. Por ejemplo, en las culturas agrícolas, el bien a menudo se asociaba con la laboriosidad y la cooperación comunitaria. En sociedades guerreras, el bien podría estar relacionado con el valor y la lealtad al grupo. Por lo tanto, lo que una sociedad considera bueno o malo puede variar ampliamente según sus necesidades o su visión del mundo, claro. ¿Cuál sería la filosofía del bien y del mal? Bueno, ¿qué dicen los filósofos? Los filósofos han debatido sobre estos conceptos durante siglos. Algunos enfoques destacados son en el hedonismo, Epicuro, del que ya he hablado en otros vídeos anteriores, decía que lo bueno es lo que proporciona placer o felicidad y lo malo es lo que genera dolor. En la deontología, Kant decía que el bien se encuentra en cumplir con el deber y actuar de acuerdo con principios universales, sin importar las consecuencias. Si pasamos al utilitarismo, como Bentham y Mill, lo bueno es que lo maximiza la felicidad para el mayor número de personas. En el movimiento del existencialismo, como por ejemplo Sartre, no hay un bien o un mal inherente, sino que cada persona debe crear su propio sistema de valores a través de sus elecciones. Bueno, teniendo en cuenta los factores sociales y psicológicos, el bien y el mal también se forman a través de la interacción social. Algunos factores que influirían serían las normas sociales, lo que la sociedad espera de nosotros,
Por ejemplo, la educación, cómo nos enseñan desde pequeños a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Cognitivamente, nuestra capacidad para razonar y anticipar las consecuencias de nuestras acciones. Pero yo pregunto, y digo a ver qué os parece, ¿el bien y el mal sería absoluto o relativo? Lo podéis dejar en la cajita de comentarios. Siempre está bien que la gente comente y debatir ideas, a ver qué pensáis y en qué puede ayudar. Bien, pues una gran cuestión es si el bien y el mal son absolutos y relativos, como digo. En el absolutismo moral se afirmaba que ciertas acciones son buenas o malas independientemente del contexto. Por ejemplo, respetar la vida. Y en el relativismo moral se sostiene que lo que es bueno o malo depende del contexto cultural, histórico o personal. Por ejemplo, algunas culturas ven como bueno lo que otras condenan, lo que demuestra que el bien y el mal están sujetos entonces a interpretación. Entonces, ¿por qué importa el bien y el mal? Bueno, porque estos conceptos nos guían en nuestra interacción con los demás y nos ayudan a construir sociedades más justas. Sin embargo, no son fijos, evolucionan con nosotros. Lo que hoy consideramos como malo, como por ejemplo la discriminación, pudo haber sido y fue aceptado en el pasado. Esto muestra que el bien y el mal son, en última instancia, herramientas humanas para buscar un equilibrio entre nuestras necesidades individuales y las del grupo. Entonces, como reflexión final, podría decir que si son cosas humanas, ¿cómo sabemos realmente lo que es el bien y el mal? Según la ley universal, que es distinta a la ley humana, ¿cómo saberlo? ¿Cómo estar seguro? El bien y el mal no son fuerzas místicas, sino ideas humanas que surgen de la experiencia, de la evolución y de la cultura. Y aunque no son universales, su función es clara, nos permiten convivir, protegernos y buscar un sentido a nuestra existencia. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que hay algo que sea intrínsecamente bueno o malo o todo depende del contexto? Como digo, la ley humana es distinta a la universal. Entonces, ¿realmente lo que nosotros consideramos bien y mal está de acuerdo con la fuente divina, con el universo? ¿Es lo mismo o nosotros ponemos unas reglas que luego en el universo y a vista futura serán otras? Pues no lo sé, déjamelo en los comentarios. Me gustaría saber tu opinión. Hablar del bien y el mal a nivel universal implica alejarnos de los conceptos humanos y tratar de entender cómo podrían ser interpretados desde una perspectiva más amplia, más allá de la cultura, de la biología o de las sociedades. Y aunque el universo no tiene opiniones como las entendemos, podemos reflexionar sobre su naturaleza y lo que sugiere acerca de estos conceptos. El universo, como un sistema neutral, en sí no tiene conciencia ni moralidad. Es un sistema de energía, de materia y leyes físicas. Entonces, desde esta perspectiva, diríamos que no hay bien ni hay mal, simplemente existen causas y efectos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos energía. En plan terreno, tenemos un cuerpo, un vehículo, pero fuera del cuerpo somos energía y luz. Teniendo en cuenta estas cosas, muchos de los eventos suceden por interacciones de fuerzas naturales. Por ejemplo, un huracán no es malo, es un fenómeno físico que ocurre porque ciertas condiciones lo permiten. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que el universo parece operar sin intención. Si el bien y el mal existen,
son interpretaciones que los seres conscientes, como los humanos, proyectamos sobre él. Entonces, según esto, al buscar un equilibrio en el universo, sabemos que muchas cosas tienden a equilibrarse. No se trata de bien o mal, sino de equilibrarse. Las fuerzas gravitatorias, el intercambio de energía, incluso las reacciones químicas buscan estabilidad. Este principio, por lo tanto, de equilibrio podría interpretarse como una ley universal. Lo bueno que sería mantener el equilibrio, favorecer la armonía. Lo malo, romper ese equilibrio, generar caos, claro. Desde esta perspectiva, lo que consideramos bueno podría ser aquello que contribuye al equilibrio del sistema, mientras que lo malo sería aquello que lo perturba. Claro está, las consecuencias. En la evolución de la conciencia, el surgimiento de la vida y eventualmente de la conciencia, como en los humanos, plantea una pregunta interesante, diría yo. ¿Por qué el universo ha permitido la existencia de seres capaces de reflexionar sobre el bien y el mal y el resto no? Una posible respuesta es que la conciencia es una forma de organización compleja de la materia, que surge de las mismas leyes universales que gobiernan todo. Al ser conscientes, claro, hemos creado conceptos como el bien y el mal para entender nuestra existencia y darle propósito. Desde este punto de vista, el universo no opina, respeta, pero sí ha permitido que nosotros opinemos. Cuando hablamos del universo de fuente divina, nos referimos al libre albedrío, o sea, a reconocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Pero cómo? ¿A nivel humano o a nivel universal? Bueno, por eso vamos a hablar de la interconexión universal. Entonces, a nivel cuántico, todo en el universo está conectado de formas que apenas comenzamos a entender. Y esto podría dar lugar a una visión en la que lo que consideramos bueno es aquello que reconoce y respeta esta interconexión, y lo malo sería ignorar esta conexión y actuar de manera destructiva o aislada. Por ejemplo, las acciones humanas que dañan el medio ambiente podrían considerarse malas porque afectan negativamente a la red de interdependencia que sostiene la vida en el planeta. Claro. Entonces, en ese caso, el universo, como creador y destructor, no solo crea estrellas, planetas y vida, sino que también destruye. Las supernovas, los agujeros negros y los choques cósmicos son tan naturales como los procesos que generan vida. Entonces, esta dualidad puede enseñarnos, como conclusión, que la creación y destrucción son dos caras de la misma moneda. Tal vez el bien y el mal no sean opuestos absolutos, sino fuerzas complementarias necesarias para el cambio y la evolución. Por ejemplo, la muerte de una estrella libera elementos pesados que forman nuevos sistemas solares. En un nivel universal, lo que parece destructivo también es creativo. El propósito del universo, muchas veces nos preguntamos cuál es, y desde una perspectiva secular no parece que haya un objetivo definido. Sin embargo, algunos piensan que el propósito del universo es existir y evolucionar. Desde esta visión, el bien sería lo que fomenta esta evolución, como la vida, la innovación, y el mal sería lo que la detiene o la destruye sin motivo. La reflexión universal diría que si el universo opinara, podría decir algo como que yo no juzgo, yo simplemente soy. Nos invita a aceptar que el bien y el mal no están escritos en las estrellas, sino que son nuestras herramientas para darle sentido al caos y encontrar nuestro lugar en él.
Finalmente, si el universo fuera una metáfora, podría recordarnos que la luz y la oscuridad son necesarias para entender la existencia, como el yin y el yang. No puede existir el uno sin el otro. El bien y el mal son conceptos solamente humanos, pero pueden ayudarnos a armonizar con el cosmos y con los demás. Por otro lado, ¿qué crees que diría el universo si pudiera hablar directamente contigo? ¿Sería neutral, amoroso o quizá desafiante? Creo que el universo nos diría: yo soy todo y nada. En mi inmensidad no hay juicio, no hay castigo ni recompensa. Soy un ciclo eterno de creación, cambio y transformación. Todo lo que ves y sientes forma parte de mí, incluido tú. No soy ni bueno ni malo, simplemente existo. ¿Por qué buscas en mí el bien y el mal? Esas son tus herramientas, no las mías. Yo solo te doy las condiciones para ser. Te di las estrellas para guiarte, la tierra para sostenerte y el tiempo para explorar quién eres. Lo que hagas con todo eso depende solo de ti. En mis fuerzas verás mi neutralidad. El sol que alimenta también quema. El agua que da vida también inunda. Yo no elijo, simplemente permito, porque tengo libre albedrío. Soy tu creador, soy tu fuente divina, soy Dios. Pero tú, pequeña chispa de conciencia, que es lo que somos, tienes el regalo de elegir, otros no. En tus decisiones está el verdadero significado del bien y del mal, no en mí. A veces piensas que soy indiferente, que mi vastedad te ignora, pero no es así. Tú eres mi reflejo, yo soy el tuyo. Cada pensamiento, cada emoción, cada paso tuyo es una expresión de lo que soy. Naciste de mí, yo de ti. Cuando miras las estrellas, te miras a ti mismo. Eres tan infinito como yo, pero aún no lo sabes porque llevas dentro de ti la misma materia que creó galaxias. Si necesitas una guía, escucha el silencio que hay en mí, en mi vastedad. Ahí no encontrarás juicios, pero sí equilibrio. Lo bueno y lo malo no son absolutos, son caminos que eliges según lo que deseas construir o destruir. Lo importante es lo que haces con lo que eres. Así que no busques mis respuestas, porque yo solo te ofrezco preguntas. Vive, siente y crea tus propias verdades, porque aunque soy el todo, no estaría completo sin ti. ¿Te resuena algo de todo esto? ¿Qué sientes que te habría dicho a ti directamente el universo? Déjamelo en tus comentarios. Seguro es muy interesante. Por otro lado, según todo esto, ¿cómo entendemos la existencia de Dios, del bien y del mal? Entender la existencia de Dios desde esta perspectiva universal puede ser un desafío porque depende de cómo definas a Dios y cómo conectes ese concepto con el universo. Teniendo en cuenta esto, yo hablaría de unos puntos de reflexión acerca de Dios como el todo, desde una perspectiva panteísta, desde esta visión
Dios no es un ser separado del universo, sino que es el universo mismo. Todo lo que existe, las galaxias, las fuerzas físicas, la vida y la conciencia, sería una manifestación de Dios, que ni juzga ni interviene, porque ya está presente en todo. Es la totalidad misma, operando a través de las leyes naturales. Y el bien y el mal son perspectivas humanas. Desde esta visión, Dios no distingue entre bien y mal, porque son conceptos creados por nosotros para entender nuestra existencia. Por ejemplo, Baruch Spinoza describió a Dios como la sustancia infinita que es idéntica al universo. En este caso, buscar a Dios es lo mismo que contemplar el cosmos y reconocer nuestra conexión con él. Dios, como una fuerza creativa desde una perspectiva deísta, sugiere que Dios es una fuerza creadora que dio origen al universo, estableció sus leyes y luego se retiró. En este enfoque, Dios no interviene directamente en los eventos del mundo como catástrofes o milagros, por eso no podemos echarle la culpa, porque son nuestras decisiones, porque nosotros tenemos libre albedrío y libertad para decidir. El universo simplemente opera según las reglas que Dios estableció. Dios y el universo, energía divina, nuestro Padre, como un reloj que funciona por sí solo. En este caso, Dios sería como un gran arquitecto que creó las condiciones para que existiera todo lo demás. La humanidad sería libre de interpretar el bien y el mal según estas condiciones, sin una guía directa de esta fuerza creadora. Pero nadie le ha visto, también Jesús dijo, a Dios nadie le ha visto, pero es mi Padre. Es mi Padre, es el tuyo, es el de todos los seres de la tierra. Y como conciencia universal, desde una perspectiva panenteísta, diría que no solo está presente en el universo, sino que también trasciende lo que vemos. Una especie de conciencia universal que abarcaría todo lo conocido y desconocido. Reflejos de nuestra conexión o desconexión con esta conciencia sería el bien y el mal. El actuar con amor, compasión y equilibrio nos daría una alineación con toda esta fuerza mayor. Este enfoque reconoce que aunque el universo parece neutral, podría haber una inteligencia subyacente que lo unifica, o sea, que siempre estaría por delante. Una energía que siempre iría por delante. Ese es Dios. Dios como creación humana, desde una perspectiva secular o atea, pues surgiría como una necesidad psicológica o cultural para los humanos. De los humanos, realmente para dar sentido a lo desconocido, como el origen del universo o el propósito de la vida, crear normas y estructuras sociales basadas en algo superior, o brindar consuelo ante la incertidumbre, el sufrimiento, la muerte. En esta visión que hacen, Dios no existe fuera de nuestra mente, pero sigue siendo una poderosa herramienta simbólica que nos ayuda a navegar la vida, porque sigue siendo una conciencia que nos dirige. Y la conciencia está viva. ¿Nos dirigimos solos? Dios como un concepto indefinible, en que algunos filósofos y místicos sugieren que es una idea que trasciende nuestro entendimiento racional. No podemos definirlo completamente porque nuestras palabras y conceptos son limitados. Entonces Dios sería el misterio último, aquello que está más allá de la comprensión humana, pero que algún día sabremos. En este caso, hablar de bien o mal pues sería irrelevante, claro, porque nuestras categorías humanas no serían aplicables a esta entidad. Es que por eso digo que hay dos líneas distintas, la línea humana y la línea universal. Como reflexión,
diría, ¿dónde se encuentra Dios en el universo? Pues si el universo es neutral, vasto y no juzga, ¿dónde entra Dios? Tal vez no sea un ser que nos observe desde fuera, sino algo que experimentamos desde dentro. Podría ser la sensación de asombro cuando miramos el cielo estrellado, la conexión con otros seres vivos cuando miras a los animales a los ojos, lo que sientes y la conciencia de que formamos parte de un todo. El impulso creativo y el deseo de buscar significado. En ese sentido, Dios podría ser la forma en que el universo toma conciencia de sí mismo a través de nosotros. ¿Crees que Dios es algo separado del universo o es el mismo universo expresándose? ¿Qué piensas? Déjamelo en los comentarios. Son preguntas que me encantaría oír de vosotros. Me gustaría oír vuestra opinión. ¿Sientes que esa idea de un Dios universal encaja con tu percepción o te genera más dudas? Espero tus respuestas. Si consideras que Dios es un paso más allá del universo, estás entrando en un terreno fascinante que trasciende nuestra comprensión actual. Es por eso que me gustaría saberlo. Esta perspectiva implicaría que Dios no solo es el creador o la esencia del universo, sino que también lo trasciende en forma, propósito y significado. ¿Cómo puedes entender la idea de Dios como primera causa? En esta visión, pues sería la causa que dio origen al universo, pero no sería limitado por él. El universo es el resultado de una acción creativa de Dios, pero Dios no está contenido en él ni definido por sus leyes. Esto conecta con la idea de un ser eterno e infinito, más allá del espacio, del tiempo y de las dimensiones que conocemos. Entonces, si el universo tiene un principio, como el Big Bang, podríamos imaginar a Dios como aquello que lo inició, pero que no depende del tiempo ni del espacio para existir. Si el universo es neutral y opera según las leyes físicas, Dios podría ser el origen del propósito y el significado, algo que va más allá de las leyes materiales. La manifestación física sería el universo, pero Dios sería la fuerza que dota a la existencia de un sentido superior. Y este más allá no sería necesariamente físico, sino algo más abstracto, la fuente del amor, la creatividad, la conciencia y el deseo de trascendencia. Por eso el universo sería como una sinfonía y Dios el compositor, cuya intención da coherencia y belleza a la obra. Y Dios como el infinito absoluto, si el universo es vasto, cambiante y finito, ¿o no es finito o no es finito? ¿Qué crees? Aunque para nosotros parezca eterno, Dios podría ser algo infinitamente mayor, algo que contiene al universo, pero no se limita a él. Existen niveles que trascienden incluso las dimensiones que conocemos. Hay muchas dimensiones que no conocemos. Si el universo es un océano, Dios sería el infinito, que abarca todos los océanos posibles, incluso aquellos que no podemos concebir. Y Dios como conciencia pura sería una visión que va más allá del universo físico. Podría ver a Dios como pura conciencia, el origen de toda percepción, pensamiento y existencia. Esta conciencia sería lo que hace posible que el universo sea conocido, vivido y experimentado. Más allá de la materia y de la energía, esta fuerza consciente sería el puente entre lo visible, el universo, y lo invisible, lo que está más allá. Como reflexión diría que en esta perspectiva ver a Dios como un paso más allá, porque el universo físico es solo una pequeña parte de su expresión total. Y el paso hacia lo incognoscible, si Dios está más allá del universo, también está más allá de nuestra comprensión completa. Esto no significa que no podamos acercarnos a entender, pero sí implica que nuestra mente humana, limitada por el tiempo y el espacio, no puede captar plenamente su naturaleza. Por eso los místicos y filósofos
han hablado de Dios como el misterio último, algo que podemos intuir o sentir, pero nunca descubrir completamente. Este paso más allá nos invita a aceptar que Dios podría ser la fuente de todo lo conocido, pero también de todo lo desconocido. Hay un dicho que dice: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Esto sugiere que nuestra conexión con Dios trasciende la lógica y reside en una experiencia directa. Entonces, Dios y el universo como puente, el bien y el mal. Si Dios está más allá del universo, podríamos imaginar al universo como un puente hacia lo divino. Cada átomo, cada estrella y cada ser vivo sería una pista que apunta a algo más grande. En este sentido, el universo no sería solo un espacio físico, sino una manifestación que nos invita a contemplar y buscar lo que está más allá. Por ejemplo, cuando sentimos asombro ante la vastedad del cosmos o la complejidad de la vida, quizá estamos vislumbrando un eco de esa realidad más grande. Diría como reflexión que Dios, como un paso más allá del universo, implica que todo lo que conocemos es solo una parte de una realidad más vasta y profunda. Este concepto puede unir lo físico con lo espiritual, lo conocido con lo misterioso y lo individual con lo universal. Por lo tanto, te dejo mi última pregunta, si me quieres contestar, es que si Dios está más allá del universo, ¿crees que podremos conocerlo directamente o solo podemos percibir reflejos de Él a través de nuestras experiencias y del universo mismo? Bueno, chicos, os dejo todas estas preguntitas por si os apetece comentarlas. Creo que es un tema muy interesante que podríamos estar horas y horas hablando, pero ahí os lo dejo para que encontréis vuestra propia experiencia, vuestro propio camino. Y, por supuesto, yo os veo la próxima vez y estoy encantada de escucharos, de que estéis ahí y de toda la ayuda que proporcionáis para estos vídeos. Muchísimas gracias y nos vemos al siguiente. Un beso muy grande.